La Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural presenta ADASEC TV, el programa que nos enseña que lo que transforma al mundo es lo que somos. El miedo. Todo el mundo le teme a algo en la vida. Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a quedarse solo, miedo a la oscuridad. Da la idea de que el miedo está presente en todos los ámbitos de la vida humana. Pero ¿será cierto que el miedo es algo natural en nosotros o es algo que se ha añadido a nosotros? Yo soy Pablo Aybar y esto es ADASEC TV, dando paso a la reflexión del día de hoy.
Bien, mis amigos, luego de haber visto esta reflexión que acabamos de presenciar de lo que hace el miedo en un ser cuando no le permite hacer cosas y luego cómo pudo defenderse y continuar con todos sus miedos, hemos querido que en el tema de hoy, en la entrevista, tengamos justamente a una persona versada en lo que es el miedo y cómo vencerlo. Tenemos con nosotros la presencia del ingeniero Gerardo Polanco, al cual le damos la bienvenida porque está aquí en nuestro programa A las 6 TV. Muchas gracias a ti, Pablo, y también a todo el elenco que te apoya y especialmente a nuestros amigos televidentes que están aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Y ya para empezar en materia, Gerardo, quisiéramos saber, lo que mucha gente se preguntará, ¿qué es el miedo en sí? ¿O cómo se puede definir lo que es el miedo? Bueno, el miedo lo podríamos sencillamente definir como una emoción o un sentimiento que viene a ser como una respuesta negativa hacia aquello que desconocemos, hacia la incertidumbre sobre lo que nos rodea y que no tenemos, digamos, un control sobre ella. Ok, se pide el control. Entonces, cuando la gente habla, y aquí me baso en asuntos de psicología, no, lo que pasa es que el miedo es algo natural del ser humano porque en base a eso que se puede defender. Yo entiendo a lo que se refiere es al instinto. Pero entonces estamos hablando que es algo que es natural y que está ahí, siempre va a estar ahí. Si el instinto es algo natural, que es de auto, digamos, supervivencia, conservación, es una respuesta ante una amenaza que se pueda tener. Entonces, de manera automática, se va a generar un impulso de estrés, de adrenalina, para dar esa respuesta necesaria de defensa. Ahora, ya eso es natural. Ahora, ¿qué pasa? El miedo ya por sí, como miedo, terror o pánico o ese continuo, digamos, ansiedad producida por un temor intrínseco, eso no es normal. Eso obedece ya a una situación que viene específicamente de dos partes. La primera es la sensación de la separatividad entre lo divino, entre lo sumamente creador y la persona. Y eso produce, obviamente, lo que es una dualidad en la persona. Y esa dualidad entre lo bueno y lo malo, entre lo blanco, lo negro, entre el yin y el yang, como dicen en la tradición, entonces ya lo que produce el yo y aquel, es decir, el ego, la situación egoica, esas entidades, pudiéramos decir, que conforman el conjunto de errores, vicios, malas costumbres y patrones que las personas van adquiriendo desde antes de nacer inclusive. Ok, entonces estamos viendo que si eso es así, se pudiese separar lo que es tipo de miedo. Claro. Porque si estamos hablando de que eso está a nivel mental, o sea, ¿es un miedo único o hay tipos o manifestaciones diferentes de lo que es el miedo? Bueno, el miedo de por sí es un miedo. Ahora, hay manifestaciones de ese miedo. Yo tengo, por ejemplo, en una investigación que hice, pude darme cuenta de que hay algunas manifestaciones de miedo, que enfocan, ¿verdad? Focalizan lo que serían o de donde saldrían todos los diferentes tipos de miedo. Te lo voy a mencionar precisamente, lo tengo acá, lo que es el miedo a ser castigado. Eso es un miedo de un patrón que viene desde que somos pequeños. El miedo a ser rechazado, el rechazo, el que no me acepten, el no ser querido, Miedo al rechazo. eso es el miedo. El miedo a perder todo lo que tengo. El miedo a la muerte también. El miedo a la responsabilidad. Personas que no quieren asumir un rol porque tienen miedo a ese cambio, que es otro tipo de miedo, el miedo al cambio. Pero también el miedo a la soledad, a estar aislado completamente. Y está también el miedo a lo desconocido, el miedo al pasado también inclusive. El temor al pasado, el miedo al futuro. Y es muy importante que acotemos esas dos partes, el pasado y el futuro. El miedo a ser engañado, el miedo a Dios o a la autoridad, y sobre todo, el peor de todos, el miedo a sí mismo. Porque la persona tiene miedo de conocerse y de descubrir
y de qué son realmente, de qué están hechos, su materia, no solamente emocional y física, sino espiritual. Saber qué soy. Y esa es la parte todavía mucho más importante. Entonces vemos que tenemos un conjunto de manifestaciones del miedo, que es lo que va a destapar, ¿verdad? Todas las diferentes facetas que pueda tener el miedo. De ahí, de esa esencia, de ese conjunto de miedo, que van a salir todas. Tú mencionaste un aspecto hace un momentito con relación a la época en que el miedo pudo haber surgido. Exacto. Creo que mencionaste algo prenatal, ¿fue lo que mencionaste? ¿O fue cuando niños? Bueno, hay algo muy importante. Las primeras experiencias que tenemos sobre el miedo, las personas la experimentan desde antes de nacer, es decir, digamos, desde antes de la concepción. ¿Por qué? Porque hay una parte hereditaria, ancestral, que también tiene mucho que ver. Así como se heredan las facetas físicas, se heredan las formas, en ese código genético también se heredan cosas que vienen ya de los padres. Ahora, en el proceso de la formación de ese niño, si la madre se asusta, si ve, por ejemplo, películas que son de horror, de terror, o de terror, o con muchos accidentes y muerte, pues ese temor que siente la madre se le va impregnando, se le va dando esa información al niño. Y esas son las primeras impresiones y conocimientos del miedo que van a ser impresas en esa criatura desde antes de nacer. Ahora, cuando nace, entonces tenemos lo que es el miedo dentro de lo que es el nacimiento. El proceso, ya sea el tipo de nacimiento que tenga. Un nacimiento, vamos a suponer, por cesárea, ya va a tener un tipo de trauma determinado, si es por force, si es supuestamente natural, también. O sea, los tipos de nacimiento también van a traer una experiencia de esa criatura y que le va a imprimir un determinado, impresión, valga la redundancia, de lo que es el miedo. Okay, porque va a quedar plasmada en esa nueva personalidad que se va a formar. Algo que no entendí bien entonces. O sea, la gente habla del miedo como algo natural. O sea, porque todos tenemos miedo, ¿no? Por decirlo así. Pero entonces, si tú me dices que el natural es el instintivo, o sea, el instinto es el pero si se plantea de que hay un miedo que se forja desde antes del nacimiento, claro, nacimos con él, entonces la gente entiende por default, también es natural, porque vino con él de fábrica. Entonces, ¿eso es natural o realmente fue algo inculcado? ¿Cómo lo definiríamos? No es natural per se, ¿entiendes? El proceso, lamentablemente, que tenemos como nacimiento, ese es el que tenemos. Entonces, si lo vemos de esa parte, de esa manera, pudiera decirse que es natural, pero en sí no es. El miedo no es parte inherente del ser humano, sino que es algo agregado, adquirido por factores externos a lo que es la naturaleza real de la persona. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que si a eso le sumamos todo lo que hacen las personas cuando los niños comienzan a crecer, que por ejemplo una forma que usan la mayoría de los padres para controlar a sus hijos es imprimirle un miedo. El cuco, la cucaracha, el señor feo, el viejo te va a llevar en un saco. Entonces ya ahí le van mostrando elementos de miedo a una personalidad que viene inocente, viene abierta, viene aperturada a conocer un mundo maravilloso. Pero ahí se le va enmarañando su personalidad y se le va agregando lo que serían elementos psicológicos negativos que van a fortalecer lo que es el ego en sí. Que habíamos mencionado. Luego de esta pausa, quiero que nos explique, Gerardo, dentro de lo que son los miedos, hay una cápita que mucha gente maneja, de hecho, hasta con terapia, que son las fobias. Entonces, quiero que nos explique esto ampliamente luego de esta pausa. Y ustedes, mis amigos, que déjenos ahí, que aún queda mucho más que ver desde su programa A las 6 TV. Ya volvemos.
¿Quieres tener mejores resultados en tu vida laboral? ¿Hacer lo que siempre quisiste? ¿Tener una mejor relación con tus familiares y con tus amigos? ¿Alcanzar aquello que realmente quieres lograr? ¿Entender más de ti mismo y de tu personalidad? ¿O conocer los misterios del alma y las leyes que las rigen en este universo? Te invitamos a Vivencia Esencial Método de Soto. Cursos y conferencias impartidos por ADASEC. Llama al teléfono en pantalla. Vivencia Esencial Método de Soto para lograr tu realización y la paz interior. En el consultorio de la doctora Rosy García te ofrecemos los servicios de ortodoncia, odontopediatría, endodoncia, odontología general, entre otros. Trabajamos con seguros de salud y cómodos horarios. Ven o haz tu cita al 809-221-0076. Consultorio de la doctora Rosy García, porque tu sonrisa es tu mejor presentación. Bien, mis amigos, y volvemos otra vez al segmento de entrevista del día con Gerardo Polanco, el cual viene desde ADASEC, hablando un poquito de lo que es el miedo. Y nos quedamos con una pregunta en el aire. Gerardo, el tema de las fobias, porque hay mucha gente que le han, como dice algún médico, le han dicho que tienen ese problema, ¿no? Le han pronosticado, no sé cómo llama eso. La fobia, tú tienes una fobia de tal cosa. La gente se queda, ¿pero qué es una fobia? Bueno, una fobia yo la definiría como un extremo de lo que es el miedo hacia un tipo de manifestación, hacia una, digamos, especie de enfermedad o de condición psicológica sobre una situación de una experiencia, de un trauma que tuvo esa persona desde que en su desarrollo. Entonces de ahí vemos que hay personas que le tienen fobia a algunos insectos, a las cucarachas, le tienen un miedo extremo, excesivo, a los sapos. Y hay personas, por ejemplo, que me ha tocado trabajar con ella desde el punto de vista terapéutico, a la claustrofobia, personas que no quieren estar encerrados, no se sienten, no, exacto. Yo, por ejemplo, tuve un amigo que cuando iba a mi casa, lo primero que me decía, no me cierre la puerta, por favor, y tenía que dejarle todas las puertas abiertas y estar cerca de la salida también. Okay. Y le decía, por ejemplo, que vamos al balcón y tampoco, como tengo herrajes en el balcón, okay, entonces tampoco. Entonces, una fobia hacia sentirse cerrado. Hay personas que no pueden entrar, por ejemplo, a lugares donde no pueden ver qué hay detrás de una pared, porque se sienten que se están ahogando y experimentan esa sensación de falta de oxígeno, y es totalmente muy desagradable para esas personas, porque es ya una condición que debe de tratarse ya de forma formal, con profesionales de la salud experimentados en esa área. También me tocó, por ejemplo, trabajar con personas que le tienen miedo a los aviones. Y tuvimos hasta que hacer algunos ejercicios importantes en el área, por ejemplo, del Reiki, para que esas personas empezaran a tomar en serio esa situación y poder irla trascendiendo a través de terapias, a través de ejercicios y prácticas que son muy importantes y que son muy efectivas. Entonces, eso de que las fobias, que la persona tiene como un miedo extremo, la pregunta que uno se haría es, ¿dónde surge esto? O sea, ¿por qué una persona, si todos somos iguales, por qué este tiene fobia y este no? O sea, ¿hay un punto de causa en el cual la fobia en sí se genere en una persona? Pueden haber varias causas, pero hemos conocido que hay, por lo general, algunas que están focalizadas en el proceso del nacimiento, de antes de nacer, de la formación, de la gestación, y también ya después de la gestación, es decir, después del nacimiento. Entonces, por eso es importante que las madres, los padres, se cuiden durante ese proceso, de no, por ejemplo, ver películas con escenas que son, digamos, de mucho terror o de mucha violencia,
y también entre los mismos padres, que no haya esa tensión a veces que los humanos por diferencias pasan y sostienen a veces algunas discusiones, etcétera. Lo que refiere en el tiempo de gestación, de lo que me estás hablando. Exacto, en el momento de la gestación. Y después de la gestación, obviamente, se sugiere que sigan una conducta pacífica, una enseñanza para esos niños que están absorbiendo todo lo que los padres y todo lo que los padres les pueden enseñar y todo lo que el medio le puede traer. Entonces eso es sumamente importante. Eso de cuidado con la cucaracha y el miedo a los ratones, eso es muy peligroso desde el punto de vista de que puede generar unos traumas, unos miedos, y que en un futuro puede esa persona pues llegar hasta tener ya un desarrollo muy negativo y caer en lo que es ya la fobia. Muy bien, ya que hablamos de cosas futuras, de lo que sería la consecuencia, ¿cómo se podría desarrollar aquí, bueno, me expliques esto, el miedo? ¿Hasta qué punto a un ser humano lo puede controlar? Porque uno dice, no, que el miedo es algo natural, ya vimos que no es tan natural. Hay aspectos que son mentales, de pensamiento, pero ¿hasta qué punto el miedo tiene la capacidad, si hablamos, como tú mencionaste, de ego, de controlar la vida de esa persona, que le impida ser feliz, que le impida vivir en salud, que le impida su bienestar? O sea, ¿cómo se maneja esto en la mente del ser humano, que no se puede desarrollar a causa de que tiene miedo? Bueno, lo importante es que las personas entiendan que el miedo más importante debe de ser el conocerse a sí mismo, totalmente sobreponerse a ese miedo, enfrentar ese miedo. Entonces, cuando empezamos fíjate que cuando una persona tiene miedo, generalmente lo que hace es que se va hacia afuera y comienza a buscar la causa fuera de él, nunca cree que es dentro. Cuando una persona acusa a otro, se siente amenazado, entonces lo que hace es que acusa a quien lo está acusando o busca alternativas para desligarse, busca excusas y no enfrenta esa situación, pero desde dentro, sino siempre desde afuera. Entonces, por eso es importante trabajar la parte psicológica interna, ver el inconsciente, quiénes somos, buscar técnicas que le permitan conocerse a sí mismo. Y en la medida en que nos conocemos a nosotros mismos, pues nos damos cuenta de cuál es el origen de ese miedo en nosotros y empezamos entonces el proceso de trascender. Ok, entonces sería un poco difícil si la persona está justificando lo que está haciendo y, como tú dices, ver el problema afuera. Claro. Tú dijiste ahora mismo que el otro es el culpable. Exactamente. Es como decir que la culpable de mi situación es la cucaracha que pasó por ahí. Me puso histérica. Pues entonces la culpable la culpa la tiene la cucaracha, no la tengo yo. O sea, ¿cómo una persona puede ser...? Que siente el miedo de la persona, no la cucaracha. Sí, pero como tú bien dijiste, o sea, la justificación mía, si fuera el caso, es que la cucaracha es la responsable de mi falta de bienestar. O sea, entonces yo no soy el responsable de la cucaracha. O sea, ¿cómo es posible que una persona pueda entender, nos ayudas ahí, de que no, mi hermano o hermana, o sea, es adentro de usted que está el problema, no es la cucaracha? O sea, ¿cómo una persona que no esté viendo en este momento, que tiene situaciones, por ejemplo, de cucaracha, miedo a la muerte, miedo a montarse en un avión, o sea, ¿cómo le hacemos entender que el problema no está en eso a lo que se le teme, sino que más bien está adentro? O sea, ¿cómo le podemos ayudar a que entienda esa parte de ahí? Sí, claro. Lo primero es que quien siente el miedo en primera instancia es la persona. Y el problema, por tanto, hay que trabajarlo con la persona que tiene el miedo. Y el que tiene el poder de hacer eso, la voluntad de poder hacer eso, es la misma persona. Entonces, empezando a conocer reconocer ese miedo dentro de sí y entonces saber que son agregados psicológicos, ¿verdad?, que tiene dentro de sí, que son los que producen esa situación psicológica en él, y que entonces al enfrentarlo, al conocerlo, inmediatamente comienza a sanar. Entonces necesita prácticas, elementos muy sencillos y que le podríamos indicar algunos. El primero es interiorizarse. La práctica, por ejemplo, de la reflexión,
la meditación permite interiorizar a la persona para ser su propio observatorio interior, ver qué siento, por qué me he comportado de tal forma, por qué he reaccionado ante tales circunstancias durante el día, o con tal persona, o con tal cucaracha, o insecto, o situación amenazante. ¿Por qué me he sentido así? Entonces ahí comienza ya un proceso de autoconocimiento y de reconocerse. Y empezar desde ahí es lo más importante. Tú dijiste algo interesante ahorita, pero me lo vas a responder luego de la pausa, de que una de las causas de los miedos es la separatividad. Entonces, como no tengo muy claro ese aspecto ahí, aquí llamamos separatividad, pero me lo vas a responder luego de esta pausa. Y ustedes, mis amigos, quédense ahí, que aún queda mucho más que ver desde su programa Adasec TV. Ya volvemos. En Adasec TV, el libro de la semana. Nuestro libro de la semana se titula Si tú quieres, puedes. En este sencillo libro, el autor Efraín Villegas Quintero entrega las técnicas necesarias para cambiar nuestro destino, liberarnos de todos los miedos, traumas, vacíos, complejos y creencias equivocadas que afectan negativamente nuestra existencia. En sus 240 páginas tendrás un verdadero tesoro para cambiar tu forma de ver la vida. Adasec TV, porque lo que transforma al mundo es lo que somos. Servicios de impresión Torres Corporán. Sertoco ofrece una amplia variedad de impresiones de revistas, periódicos, brochures, afiches, volantes, encartes, libros, etiquetas y demás. Contáctenos al 809-385-8930. Sertoco, impresión de calidad. Bien, mis amigos, cambiamos ya a lo que es el tercer segmento de lo que es la entrevista del día con Gerardo Polanco, hablando del tema de los miedos. Hemos dejado una pregunta en el aire, Gerardo. Eso que tú mencionabas hace un rato de lo que es la separatividad como una de las causas de lo que es el miedo, el que no es natural, me refiero. O sea, ¿qué es esto de separatividad? ¿A qué te refieres con esto? Bueno, eso viene desde la historia, digamos, espiritual de la humanidad, ¿no? Las personas se sienten que Dios está en un lado y ellos están en otro. Y esa sensación, ese sentimiento profundo de que estamos separados de lo divino, es uno de las causas, digamos, fuertes para que las personas tengan miedo. Inclusive hay instituciones religiosas que infunden que se debe de tener temor a Dios. Entonces, ese temor a la autoridad, ese temor a lo divino, hace que ese miedo sea cada vez más amplio. Entonces, porque si nos sentimos separados de Dios, que es lo más profundo en el alma del ser humano, que puede, digamos, defenderlo, que puede sanarlo, que puede contra todo lo que el ser humano puede temerle, entonces no hay salvación, teóricamente. Y es ahí una de las causas fundamentales. Y eso genera, como le habíamos indicado, que genera una dualidad. Y esa dualidad da como consecuencia el ego, lo egoico dentro del ser humano, que constituye todos sus defectos. Pero, ¿cómo pueden los amigos televidentes y todos nosotros poder sanar el miedo? Bueno, ya dijimos anteriormente que lo primero es uno reconocerse, ¿verdad? Y autoevaluarse, autorreflexionar, meditar sobre ello. Ahora, hay algo que es la cura esencial, digamos, del miedo, y es el amor. El amor viene de Dios. Y podemos poner algunos ejemplos. Yo sé que todos de alguna forma hemos pasado por eso. Todo el que se ha enamorado no le tiene miedo absolutamente a nada. Pasa por las cosas más increíbles para lograr el propósito de estar con la persona que más ama. Una madre ante su hijo, y eso no solamente los seres humanos, sino en la naturaleza lo vemos. A nadie se le ocurre ir a
a inventar, como dicen en el argot popular, con los niños o con los cachorros de una madre, ya sea en la naturaleza o en el ser humano, porque esas madres en todas sus manifestaciones son capaces de dar lo que sea, hasta su propia vida, para defender la salud, defender la vida de esos hijos que tienen. Entonces, quiere decir que el amor, desde lo más pequeño hasta lo más profundo, es una de las curas esenciales para poder nosotros ir sanando y enfrentando y eliminando lo que es el miedo. Pero ¿qué pasa? Que para ello también se necesita la virtud de la valentía. Si no podemos integrar, por ejemplo, si no buscamos la forma de adquirir ese valor que se adquiere a través del amor, que genera esa valentía para poder enfrentar lo que son los miedos, los diferentes tipos de miedos y sobre todo nuestros propios miedos, entonces sería imposible también. Entonces ya tenemos dos cosas, el amor y la valentía. Ahora hay otra técnica muy interesante y que lo habíamos mencionado, que es el estar el aquí y el ahora. Generalmente las personas están muy ligadas a la respiración, y la respiración está muy ligada a lo que es la presencia de Dios también, porque es el aliento de la vida, así como el amor y así como las virtudes, y en especial la valentía. Es decir, que estos tres elementos, estos tres factores importantes, hay que conocerlos muy bien. En el caso de la respiración, fíjense, cuando una persona tiene un miedo, ¿qué pasa? Que se paraliza, como tú decías, pero también deja de respirar, inconscientemente deja de respirar. Entonces una forma de ir limpiando y enfrentando y sanando esos miedos es concentrándonos en la respiración, haciéndonos cada vez conscientes de esa respiración en la que somos. En la medida en que vayamos practicando y haciéndonos conscientes de nuestra respiración, eso será cada vez más natural en nosotros. Y llegará un momento en que no necesitamos tener atención sobre ella, sino que vamos a estar cada vez de una forma natural presente dentro de ella y ella dentro de nosotros. ¿Y qué va a suceder con eso? Que vamos a tener conciencia del estado en que nos encontramos, en un aquí y en ahora. Entonces, si sentimos que algo, o si vemos que algo nos puede amenazar, una persona, una situación, una circunstancia, ¿qué pasa con ello? Que vamos a estar en un estado de total relajación, en un estado de presencia, no en el presente ni en el pasado, sino en el ahora. Y entonces vamos a poder, de una forma normal y natural, y prácticamente sin ningún tipo de miedo, poder dar una respuesta correspondiente a lo que nos estamos enfrentando de acuerdo a las circunstancias. Okay, tú mencionaste algo con relación a esos tres pasos o formas o técnicas, que me recuerda a lo que tú mencionas de la valentía, que muchos estudiosos hablan de que una de las formas de vencer los miedos es enfrentando realmente a lo que le temen. Exactamente. Y me acuerdo ahora como a la gente le da lo que se llama miedo escénico, o sea, para hacer al público, que lo que siempre dicen, no, es que la forma de vencer ese miedo es justamente haciéndolo. O sea, entonces esa valentía va por ahí, porque la gente cree que un valiente es una persona que no tiene miedo, y no, un valiente es una persona que lo hace aún teniendo miedo, que es la definición per se de lo que es valor, hacerlo aunque se tenga miedo, pero hacerlo, que uno no está entonces en la forma de uno vencerlo, ¿no? Pero esos son algunos tipos de miedo. Hay otro que yo imagino que será con otra técnica como la que tú mencionaste, de una mantenerse centrado en la respiración. Exactamente. Estando ahí ahora, que fue donde que dijiste. Sí. Entonces, cuando eso se da, esa separatividad que tú habías explicado, ya no está. Existe. O sea, realmente hay otra forma. Entonces, eso que está ahí, ¿qué es? O sea, si la separatividad es alejando lo que es Dios que está por allá, cuando no hay separatividad, o sea, ¿cómo es que estamos con Él si pensamos que está por allá? O sea, ¿dónde es que está entonces realmente? Bueno, existe la ley del libre albedrío. Si nosotros de manera consciente o inconscientemente entendemos
que Dios está hacia un lado, pues así mismo va a estar porque lo consideramos de esa forma. Aunque Dios realmente está dentro de nosotros, Él no va a venir y nos va a obligar, mira, yo estoy aquí. Es imposible. Nosotros somos que tenemos que buscar esa naturalidad de percibir y hacernos conscientes de la presencia de Dios en nosotros. Y algo muy importante es que en el proceso del aprendizaje, de la conciencia, de hacernos conscientes de la respiración, de que vivimos dentro de un cuerpo, hay que tomar muy en cuenta de que nosotros no estamos separados realmente, de que Dios sí está ahí con nosotros. Y de esa manera nosotros vamos a estar cada vez más en la presencia y sobre todo no permitir que la mente se vaya al pasado ni al futuro. Porque si nos vamos al pasado, las personas lo que hacen es que se van a deprimir y van a entender que ellos son el producto de ese pasado. Entonces van a caer en un estado de miedo y ansiedad porque no van a querer aceptarse como son. Y si se van al futuro, entonces van a tener miedo a lo desconocido. Entonces no van a estar ni en el presente, nunca van a estar en el presente, sino que van a estar en nuestra dualidad, van a alimentar la dualidad, que son una de las semillas del miedo. Y una última pregunta, Gerardo, ya que el tiempo de televisión es corto, como dicen. ¿Dónde o cómo tú has adquirido ese conocimiento de lo que es esa sacratividad o ese acercamiento a lo que es Dios como técnica para uno vencer esos miedos que a tanta gente han hecho infelices? Claro, no, eso es lo más importante. La pregunta más importante es dónde los amigos y amigas televidentes pueden ir a darse cuenta, conocer este tipo de técnicas, de conocimiento que le pueden ayudar para que ellos mismos desarrollen este tipo de enseñanza tan importante y que no se dan en las escuelas ni en las universidades. Pues en ADASEC, Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural. Allá, en el Eduardo Vicioso 56, pueden ir y van a poder ser recibidos con los brazos abiertos, con personas preparadas en el tema y que van a poder aprender y recibir técnicas efectivas, demostrables, para que podamos todos alcanzar un crecimiento de desarrollo integral, humano, espiritual, y poder de esa manera pues sentirnos como personas, como lo que somos, personas exitosas, personas saludables, personas sin miedo, personas totalmente al servicio de la sociedad, como debe de ser, saludables y sanos. Bien, que así sea. Bueno, mis amigos, el tiempo ya nos acabó. Agradecemos entonces, mil gracias, Gerardo, por estuviste aquí, que nos diera estas explicaciones tan amplias en función de lo que es el miedo y que en verdad no es algo como la gente pensaba. No, eso está ahí, eso es imposible, no, eso se puede trascender. Claro. Gracias una vez más porque estuviste aquí con nosotros, Gerardo. Gracias a ustedes. Y ustedes, mis amigos, no se nos vayan, quédense ahí, que aún queda mucho más del contenido de este su programa ADASEC TV. Ya volvemos. ¿Quieres tener mejores resultados en tu vida laboral? ¿Hacer lo que siempre quisiste? ¿Tener una mejor relación con tus familiares y con tus amigos? ¿Alcanzar aquello que realmente quieres lograr? ¿Entender más de ti mismo y de tu personalidad? ¿O conocer los misterios del alma y las leyes que las rigen en este universo? Te invitamos a Vivencia Esencial Método de Soto. Cursos y conferencias impartidos por ADASEC. Llama al teléfono en pantalla. Vivencia Esencial Método de Soto para lograr tu realización y la paz interior. El Centro Niños Feliz me ha ayudado mucho, me han hecho mi casa, han ayudado mucho a mi familia,
No sé qué sería de mí sin ese centro y sin las personas que trabajan en él. Estoy desde que tenía 7 años. Me he sentido muy bien en ese centro. Estoy en primero de bachiller y me han brindado todo su cariño y todo su amor. Yo quiero que vaya todos los días a comer todos los días y que me lo enseñen a tocar piano y que me lo enseñen a escribirme y me lo enseñen a pintar. Todos los días arroz y piña. ¿Y qué más? Jugar. Lo que me motivó a apadrinar los niños fue, primero, recibir la información de lo que es el programa Centro del Niño Feliz, CENIFE. Y no sé, yo tuve como un sentimiento de que yo quiero para mi hija todo lo mejor. Y parte de eso me hizo pensar que hay niños que también no reciben todo lo mejor, y al ver el folleto, como que me desarrolló como una empatía. Y me dije, bueno, ¿por qué no sacar una pequeña porción, algo que realmente no es mucho, pero que va a permitir que este niño tenga mejor calidad de vida? Cuando yo sea grande, quiero ser bailando. Quiero ser pelotero. No podemos cambiar el mundo, pero con un acto de bondad y gentileza podrías hacer algo diferente, marcar el alma pequeña de un niño para siempre. Hazte padrino o madrina ahora. Llámanos. Ayúdanos a crear esperanza. Hazte sentir. En Adasec TV, el libro de la semana. Nuestro libro de la semana se titula Si tú quieres, puedes. En este sencillo libro, el autor Efraín Villegas Quintero entrega las técnicas necesarias para cambiar nuestro destino, liberarnos de todos los miedos, traumas, vacíos, complejos y creencias equivocadas que afectan negativamente nuestra existencia. En sus 240 páginas, tendrás un verdadero tesoro para cambiar tu forma de ver la vida. Adasec TV, porque lo que transforma al mundo es lo que somos. Bien, mis amigos, pasemos ahora al segmento de la frase del día, donde como siempre traemos para ustedes aquellas grandes frases de grandes pensadores y personas de nuestro mundo que han aportado algo a nuestra humanidad y que han legado estos conocimientos a través de frases sencillas. Vamos a verlo. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son.
Tito Livio. El miedo es natural en el prudente, y el saberlo vencer es ser valiente. Alonso de Ercilla y Zúñiga. El hombre que tiene miedo sin peligro, inventa el peligro para justificar su miedo. Allen. El hombre más peligroso es aquel que tiene miedo. Ludwig Verne. Para quien tiene miedo, todos son ruidos. Sófocles. No hay cosa de la que tenga tanto miedo como del miedo. Michel Eichen de Montaigne. A los verdugos se les reconoce siempre. Tienen cara de miedo. Jean-Paul Sartre. El miedo es ese pequeño cuarto oscuro donde los objetivos negativos son revelados. Michael Pritchard. Los tímidos tienen miedo antes del peligro. Los cobardes, durante el mismo. Los valientes, después. Jean-Paul. Nadie llegó a la cumbre acompañado por el miedo. Publio Ciro. En el consultorio de la doctora Rosy García te ofrecemos los servicios de ortodoncia, odontopediatría, endodoncia, odontología general, entre otros. Trabajamos con seguros de salud y cómodos horarios. Ven o haz tu cita al 809-221-0076. Consultorio de la doctora Rosy García, porque tu sonrisa es tu mejor presentación. Las mariposas adornan con su belleza y magia nuestro entorno. Están en el segundo orden de los insectos más numerosos del planeta. Existen alrededor de 250.000 especies identificadas. Su ciclo de vida es variable. Pueden durar desde unos pocos días hasta varios meses dependiendo de su especie. Estos insectos atraviesan una metamorfosis completa de 4 etapas sucesivas que son huevo, oruga, crisálida y por último la mariposa adulta. En la etapa de la oruga, las mariposas son netamente herbívoras, mientras que en la etapa adulta se alimentan de néctar, polen, sales, minerales, frutas y animales en descomposición. Sus brillantes y vistosos colores son un mecanismo de defensa, camuflaje, intimidación y señales de cortejo. En la naturaleza no existe un proceso de cambio y crecimiento igual al que sufre una mariposa, ya que pasa desde arrastrarse a encerrarse en un capullo, para luego poder emerger como una colorida mariposa capaz de volar por el cielo azul. En la República Dominicana, la mayor población de mariposas están distribuidas mayormente en las áreas montañosas, como en la Sierra de Bauruco, en la Sierra de Neiva y en la Cordillera Central. En el país existen alrededor de 900 especies, de las cuales 700 son nocturnas, 200 diurnas y 65 endémicas. En el grupo de las endémicas están el género Calixto, que agrupan las mariposas más pequeñas y con vistosos colores. También están otras especies como la del género de cola de golondrina. Entre ellas destacamos la mariposa cola de golondrina macaón, la cual es el símbolo de las hermanas Mirabal, por lo que figura impresa en los billetes de 200 pesos. Las mariposas son una fuente de inspiración alrededor del mundo. Pero en la actualidad, estos hermosos insectos atraviesan diversas problemáticas que afectan su bienestar, como son la destrucción de su hábitat para el desarrollo urbano y turístico, los incendios forestales, la recolección como artículo decorativo por coleccionista y la contaminación por pesticida. Lamentablemente, algunas especies como la mariposa morfo azul son muy valiosas para la manufactura de la joyería, fundamentalmente para hacer artículos como aretes y collares.
Pero las mariposas brindan diferentes beneficios, ya que son los mejores indicadores ecológicos para medir la salud de los ecosistemas, debido a la estrecha relación que existe entre ellas y las plantas. También polinizan diversas plantas, ayudan con el control de las plantas altamente venenosas. Las mariposas tienen un gran valor estético, ya que ellas transmiten paz, alegría, tranquilidad, y muchas personas las consideran como el símbolo perfecto de belleza y transformación.
Servicios de impresión Torres Corporán. Certoco ofrece una amplia variedad de impresiones de revistas, periódicos, brochures, afiches, volantes, encartes, libros, etiquetas y demás. Contáctenos al 809-385-8930. Certoco, impresión de calidad. ¿Quieres tener mejores resultados en tu vida laboral? ¿Hacer lo que siempre quisiste? ¿Tener una mejor relación con tus familiares y con tus amigos? ¿Alcanzar aquello que realmente quieres lograr? ¿Entender más de ti mismo y de tu personalidad? ¿O conocer los misterios del alma y las leyes que las rigen en este universo? Te invitamos a Vivencia Esencial Método de Soto. Cursos y conferencias impartidos por ADASEC. Llama al teléfono en pantalla. Vivencia Esencial Método de Soto para lograr tu realización y la paz interior. En ADASEC TV, el libro de la semana. Nuestro libro de la semana se titula Si tú quieres, puedes. En este sencillo libro, el autor Efraín Villegas Quintero entrega las técnicas necesarias para cambiar nuestro destino, liberarnos de todos los miedos, traumas, vacíos, complejos y creencias equivocadas que afectan negativamente nuestra existencia. En sus 240 páginas tendrás un verdadero tesoro para cambiar tu forma de ver la vida. ADASEC TV, porque lo que transforma el mundo es lo que somos. Gentiles amigos, una vez más, ADASEC TV ha cumplido con todos ustedes, trayendo como siempre un programa cargado de enseñanzas, conocimientos y experiencias que nos ayuden a todos a ser mejores personas. Recuerden que ADASEC TV llega a todos ustedes gracias a la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural, y que pueden seguirnos a través de YouTube bajo el nombre de ADASEC TV. Pablo Aybar estuvo con ustedes, esperando que nos vuelvan a sintonizar muy pronto para que sigamos compartiendo estas enseñanzas que nos eleven a todos el nivel de conciencia. Pero recuerden que lo que transforma el mundo es lo que somos. ADASEC TV fue una presentación de la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural República Dominicana.